invocará y lo escucharé. Me invocará y lo escucharé, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Es nuestro primer domingo de Cuaresma. Estamos dentro de estos ejercicios cuaresmales, pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir nuestra conversión, a vivir el verdadero arrepentimiento de los pecados y a revestirnos de la gracia de Cristo. De manera especial encomendamos a nuestra hermana Mirta Guzmán de Puelles, mamá del padre Ronald Puelles. Hermanos, el Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: voy a establecer mi alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Esta es mi alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes, para siempre y con todos los seres vivos que lo han acompañado. Pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo. Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por las culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con este Espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que totalmente los salva a ustedes, y no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino implorar de Dios con conciencia pura por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que llegó al cielo, está sentado a la derecha de Dios, y se le sometieron ángeles, dominaciones y potestades. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre las fieras salvajes y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el inicio del mensaje de Jesucristo. Se ha cumplido el plazo. Y uno se pregunta, ¿y qué plazo? Pues ese el que ha establecido Dios y no los hombres, y no depende de los hombres, ni de sus planes, ni de lo que el hombre haya establecido. Es muy necio el hombre que pueda hacer planes lejos de Dios, pero la verdad es que generación tras generación hemos tenido ese atrevimiento, ¿no?, de crear nuestras propias metas, nuestros propios plazos, y cuando se desarman esos plazos, le echan la culpa a Dios. Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Es que se ha cumplido el plazo que Dios nos ha dado. Y vienen a veces señales dolorosas del cielo, porque se ha cumplido el plazo. Cuando Jesús está en este mundo, dice abiertamente que se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Él es el reino de Dios.
Él es el que está cerca de nosotros. Él es el actor de toda la conversión de cualquier ser humano hacia Dios. Él es el Hijo del Hombre que enseña al hombre a vivir como hombre en este mundo. Así se denomina Él mismo, el Hijo del Hombre. Su invitación: conviértanse y crean en el Evangelio. Es decir, fe y obras. Fe y vida de fe. No simplemente una fe, vengo y le digo a Dios, Diosito, yo te quiero, yo te adoro. Le puedo recitar los 150 salmos que están en la Biblia, porque es la oración que Dios nos ha inspirado. Pero si no cambio mi vida, de nada me sirve. Desgraciadamente, los hombres muchas veces invocamos a Dios para que nos ayude, así como un acto mágico, y nos solucione nuestros problemas. O le invocamos a Dios con lágrimas, pero no queremos cambiar de vida o no nos queremos enterar de sus mandamientos. Por eso es la invitación de Cristo: conviértanse y crean en el Evangelio. Porque la fe no es una cosa para proclamarla con la boca, no es un sentimiento. La fe es conocimiento de Dios. Y cuanto más se le conoce y más uno penetra en la sabiduría divina, uno más ama a Dios y más se compromete a vivir lo que Dios ha enseñado. Dentro de ese olvido de Dios, uno de esos olvidos es que hemos dejado la práctica de la lectura bíblica. Antes todo el mundo tenía su Biblia y todos los días se leía una partecita de la Biblia. Hoy quizás nos contentamos con ir al templo y escuchar lo que en la misa se lee de la Biblia. Tal vez podríamos tener muchos libros, hasta televisores carísimos, y nos cuesta tener una Biblia. La Biblia hay que tenerla en casa para podernos enterar qué es lo que Dios nos ha revelado, y en esa revelación Él se nos ha dado a conocer, y para que le conozcamos quién es Dios. Cuando no se le conoce, es difícil de vivir sus mandamientos, es difícil que vivamos sus enseñanzas. Y es muy fácil que volteemos las espaldas a Dios y que hagamos expresiones paganas, aun cuando hayamos sido bautizados. ¿A mí de qué me sirve la religión? Es un atrevimiento bien grande. ¿Acaso la religión me da de comer? ¿Acaso la religión va a educar a mis hijos? ¿Acaso la religión me va a dar una casa? ¿De qué me sirve rezar si yo sigo igual? Verdaderamente, a esas personas que dicen así, que se expresan de esa manera, la religión no les sirve de nada, porque no la tienen. Y si tienen alguito, no la saben usar y por tanto no les sirve de nada. Es como aquel que tiene pues un celular moderno y no sabe ni prenderlo. ¿De qué le sirve el aparato si no sabe ni prenderlo? No le va a servir de nada. En cambio, el que comienza a crecer en la fe, la religión no solamente es útil, la religión es vida, porque Cristo es vida. Él se definió: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene a Cristo aquí dentro de su corazón, el que hace vivir a Dios dentro de sí, el que se ha convertido en morada de Dios, tiene vida.
vida verdadera, esa vida que nos encamina hacia la vida eterna. El que se expresa de otra manera o arregla su vida como si Dios no existiera, uno dice, ¿podrá salvarse? ¿Podrá alcanzar la salvación de Dios? Otros tienen otras expresiones, ¿no? El cielo y la tierra no existen. El bien y el mal, aquí se vive, aquí se paga. Del bien, aquí lo disfrutas, y cuando te viene el mal, aquí lo pagas también. Es un insulto a Dios. Es no confiar en Él, es no conocerle, es hablar con desconocimiento. Es como ver a una persona y porque le vi la primera vez y le vi la expresión de su rostro y su manera de, qué sé yo, de saludar, y por eso creo que ya sé toda su biografía y comienzo a hablar de esa persona. O sea, no sé nada de él, pero yo me doy de entendido y por haberle visto el rostro ya sé todo. Eso es una cosa absurda. Lo mismo pasa cuando uno habla de Dios sin conocerle. Hay que conocerle. Se le conoce a través de la oración, pero especialmente a través de las Sagradas Escrituras, leyendo y meditando las Sagradas Escrituras. Y cuando no entendemos, hay que escuchar la voz de la Iglesia, la voz del magisterio de la Iglesia. No la voz de cualquier predicador por allí, la voz de la Iglesia, de lo que la Iglesia nos enseña, la que en todos estos 2020 años la Iglesia ha acumulado como testimonio y tradición. Esas interpretaciones que han dado, muy justas, a la palabra divina, los teólogos, los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, los entendidos en la fe, que han podido escudriñar todo el sentido de la revelación divina, y la Iglesia ha dicho, esto se puede creer, esto se puede vivir. En fe y costumbres, la Iglesia de Cristo tiene ese poder. Seguir al Papa, leer sus encíclicas, leer sus exhortaciones, son para nosotros una riqueza de fe, una riqueza para el amor a Dios, para crecer en el amor a Dios. En esta Cuaresma el Señor nos ayude así a crecer en amor a Dios. Estamos dentro del año jubilar de San José. Pidámosles a San José, él que supo interpretar los planes divinos para su vida y para convertirse en el esposo y el padre legal de Jesucristo, Él interceda por nosotros y nos ayude también a comprender los planes divinos y a movernos dentro de esos planes y aceptar la santa voluntad de Dios en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos el credo reafirmando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Oremos a Dios Padre en este tiempo de gracia, en este día de salvación. Por la Iglesia, para que fortalecida con el pan de la palabra de Dios, no caiga en la tentación de confiar en poderes y medios extraños a su misión en el mundo. Roguemos al Señor. Por los grupos catecumenales y por todos los creyentes que toman en serio la catequesis de adultos, para que crezcan y maduren en la fe. Roguemos al Señor. Por los pueblos subdesarrollados, incapaces por carencia de medios de solucionar sus graves problemas, para que encuentren la ayuda fraterna de los más desarrollados. Roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, que hemos escuchado, no solo de pan vive el hombre, para que se nos despierte el hambre de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Por los que viven angustiados por distintas necesidades, especialmente por los que sufren a causa de la enfermedad, para que Dios sea su consuelo y su ayuda. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos que han cumplido su siglo aquí en la tierra y han partido a la vida eterna, el Señor los acoja en su reino, especialmente a nuestra hermana Mirta Guzmán. Roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, paciente y misericordioso, que salvaste a Noé del diluvio y a Jesucristo, tu Hijo, de la muerte, escucha nuestras súplicas y no nos dejes caer en la tentación. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será hecho para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será hecho para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Lino, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo.
A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Rezamos la comunión espiritual diciéndole al Señor: yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Invocaciones al Divino Redentor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus ángeles te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima diciéndole: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Oremos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Ayuda, Señor, a tu pueblo para que, rechazando sin cesar lo que te desagrada, encuentre su alegría en el cumplimiento fiel de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor podemos irnos en paz.